Vamos a continuar este estudio. Ahora empezamos la otra línea generacional, el linaje de Set. El linaje, se puede decir, de la obediencia, de los que le creyeron al Señor y por lo cual nos llega la bendición hasta el día de hoy. Así que vamos a empezar este estudio. Básicamente, así como el capítulo anterior, Génesis, se dedicaba a la genealogía de Caín. Ahora vamos en el Génesis 5, que tiene que ver con la genealogía de Set, o de la bendición. Y empecemos a ver unos datos interesantes. Hay 20 generaciones desde Adán hasta Abraham. 10 generaciones que se dan hasta el diluvio, o sea, hasta Noé, entre Adán y Noé, y 10 generaciones a partir de Noé hasta Abraham. La idea es estudiar estas 20 generaciones que el Señor nos nombra con mucho detalle aquí. Y esto es llamativo también. En esta línea de genealogía nos muestra la exactitud de la palabra del Señor, lo que se conoce como la inerrancia bíblica, donde precisamente científicamente se demuestra que no hay error en cuanto a fechas, y el Señor es muy cuidadoso en esto y muy específico. Nos da por esta línea genealógica mucho más detalles que lo que veíamos por la línea de Caín, y esto nos puede, y a los estudiosos bíblicos les permite tomar algunas deducciones en cuanto a tiempos, fechas exactas, en base a esta información, y vemos la importancia que Dios le da a esta parte, y nos da la fecha exacta de nacimiento, el tiempo de nacimiento, la edad en que tuvieron los hijos, y también el tiempo de vida o el lapso de vida que estuvieron cada personaje de estos aquí en la tierra, muy diferente a como veíamos en la otra línea genealógica, donde simplemente decía quién era el papá, quién era el hijo, pero no decía en la mayoría de veces cuánto tiempo o con qué fecha nació, para qué tiempo o a qué edad tenía cuando tuvo a sus hijos. En esta línea lo hace en forma muy particular y muy detallada en todos los áreas. Así que ustedes pueden encontrar cuadros como estos en internet, donde nos habla precisamente a qué edad lo tuvo, cuántos años vivió después de eso, a qué edad murió, y esto nos da una idea de qué fecha fue cuando nació y en qué fecha murió. Así que estos datos son muy útiles para el estudio bíblico y las fechas y todo. Hay personas que se dedican a este estudio y llevan eso en forma perfecta, y pueden llevar la cuenta de los años, que es una de las preguntas que a veces dicen, ¿cómo saben los años? Es base a esta genealogía. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también que hay años contemporáneos. Y esto es algo también muy interesante en este tema, porque podemos sacar conclusiones como el hecho de que Adán, con los años que vivió, pudo conocer básicamente a gran parte de estas generaciones. Lógicamente, cuando se vive tantos años, pues se puede conocer a 1, 2, 3 generaciones. En este caso, Adán conoció casi a 9 generaciones, pues estuvieron viviendo contemporáneamente. Es difícil saber si conoció a todos o vivió con todos, porque igual se podían extender en diferentes partes de la tierra. Pero lo cierto es que cuando Lamec, que es el padre de Noé, tenía 56 años, sería la edad cuando Adán murió. O sea, la 9ª generación vivía contemporáneo, vivió 56 años en forma contemporánea con el propio Adán. Así que esto nos permite tener este conocimiento también de acuerdo a los años. También Noé pasó lo mismo, y básicamente hasta que tenía 58 años Abraham estaba vivo Noé. O sea que coincidió Noé con la vida de Abraham durante 58 años. La Biblia nos dice si tuvieron contacto, si se encontraron en algún momento. Lo cierto es que esos 58 años
que vivió Abraham, estaba vivo también Noé, de acuerdo a esta numeración, a estos datos precisos que nos da la palabra del Señor. Y a veces uno ve como que personajes distantes, pero coincidían en la tierra mientras vivieron. Aquí ven también, es un cuadro, cómo se cruzan todos estos personajes en los diferentes años de vida. Así que convivieron, podríamos decir, convivieron durante todos estos años, y podemos ver aquí en estas tablas también en los años de existencia. Básicamente tenemos información del 0 al año 1656, que fue aproximadamente el diluvio según las cuentas, y aquí pasaron 8 sobrevivientes que llegaron a vivir hasta el año 2006 antes de Cristo. Así que esto nos permite llevar la contabilidad de los años hasta el Señor Jesucristo. Aquí vemos otro cuadro en forma más detallada. De pronto son cuadros que son sacados de internet, están al conocimiento público, y esto podemos ver cómo quienes coinciden en los diferentes años, quienes están contemporáneos en algunos de estos años, y vemos también cómo se corta lógicamente el tiempo del diluvio, solamente los sobrevivientes quedan acá, y cómo también vuelven a coincidir con lo que se conoce como Abraham, y algunos de sus hijos también llegaron a coincidir en este tiempo. Así que este dato es muy interesante, cómo el Señor nos permite conocer para poder llevar las cuentas de los años. Aquí es significativo también la longevidad. La longevidad es una bendición de Dios. Los años de vida que Dios le da a cada ser humano es una bendición. Vemos cómo estos personajes podían vivir 900 años o más, ahorita vemos algunos de ellos. Y esto es característico de la bendición de Dios. Si vemos por la otra línea de Caín, ninguno de ellos vivió tantos años como la línea de bendición, y esto también es significativo. La palabra de Dios lo confirma. Proverbios 3:1-2 dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Y es llamativo esto, porque a veces decimos todo el mundo tiene los años contados y está determinado cuánto va a vivir, pero la palabra del Señor nos dice que uno puede prolongar la existencia en esta tierra de acuerdo también a cómo guardamos sus mandamientos, y por eso doy la afirmación de que los años de vida, la longevidad, es una bendición dada a Dios a quienes le son fieles, y esto está demostrado a través de la historia bíblica. También pasa lo contrario en el Salmo 55:23 dice: Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Así como dice la palabra, la obediencia trae la bendición de los años de la vida, pero también la desobediencia trae la maldición de acortarse el tiempo de la vida. Esto no quita de que el Señor conozca lo que vamos a vivir. Lo cierto es que uno determina también en su comportamiento cuánto tiempo de vida está aquí en la tierra. Como les decía, 7 de estos, las edades de los patriarcas, que se ve cómo se va perdiendo a través de los años, después de precisamente de que el hombre peca, o la gran mayoría de la población peca en el diluvio. A partir de ese momento vemos cómo los años empiezan a disminuir. En esta gráfica lo muestran hasta la edad de Abraham o Jacob, que se vuelve mucho más plana la curva básicamente. Pero antes del diluvio la gente vivía muchos más años de lo que hoy cualquier ser humano puede vivir. Aquí encontramos a Matusalén, que es conocido como uno de los hombres que más vivió sobre la tierra, y este dato es muy importante.
Aquí, ¿por qué se da esta caída? Ahorita vamos a ver. Es Enoc. Y como les decía, 7 de los patriarcas vivieron más de 900 años. Así que hay una, como les mostraba en la gráfica, hay una caída en la curva, y esto lo provocó Enoc. Enoc fue llevado al cielo, y no estamos hablando de que murió, fue llevado en vida al cielo cuando tenía 365 años. Entonces, esto es lo que muestra la gráfica aquí, se refiere a Enoc cuando tenía 365 años, fue llevado al cielo. No era por cometer pecado, sino que Dios tuvo en su gracia llevárselo en vida, lo arrebató, y esto también nos muestra parte de las sombras de lo que va a pasar con la humanidad cuando Él venga por su iglesia y seamos arrebatados. Así que tiene que ver con eso también. Fue un ejemplo, una sombra de lo que ha de venir. Y Enoc fue este personaje que Dios arrebató en vida para llevarlo al cielo a la edad de 365 años. Así que eso es lo que cambia la curva. Vamos a hablar de la primera generación. La primera generación, como todos ya sabemos, empieza con Adán, fue el primer ser humano sobre la tierra, y esto tiene que ver con su propio nombre. Adán significa humano o hombre, es lo que se traduce a esta, pero también tiene que ver con la palabra rojizo, es lo que también traduce. O sea, básicamente nos está hablando de un ser humano y al mismo tiempo de que es rojizo. Y ahorita para mí fue algo llamativo, sorprendente también, este significado de la palabra Adán, como lo muestra en el Strong 120 y el 119 y el 120 se refieren al color básicamente de la piel, que tiene que ver con este color rojizo. Cuando hablamos de que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, la palabra que se traduce es la palabra afar, del hebreo afar, y básicamente se habla de que es del polvo de la tierra o de la ceniza de la tierra. Eso era lo que seguramente había en ese momento en el planeta Tierra, eran cenizas, era polvo. No traduce barro como algunas personas a veces se menciona. No fuimos hechos del barro, fuimos hechos del polvo o de la ceniza que había en la tierra, y también traduce gris. Así que la tierra era grisácea o cenicienta, pero cambia el color precisamente del ser humano cuando el Señor pone el soplo de vida que le da la sangre a este ser, empieza a fluir sangre a través de su cuerpo, y eso es lo que le da ese color rojizo, nos cambia un color gris a un color rojizo, que es lo que traduce también la palabra Adán. Así que esto es llamativo, interesante en el mismo nombre y la forma que el Señor describe cómo hizo al ser humano, que ha hecho la sangre tiene dos connotaciones bíblicas. Por un lado es vida, sabemos que la vida está en la sangre porque es la que lleva todos los nutrientes al cuerpo humano, pero también la sangre significa muerte, porque precisamente cuando sale del cuerpo, pues genera la muerte. Así que tiene dos connotaciones a través de la Biblia. Algunos comentaristas se refieren a que cuando hay sangre es porque hubo muerte, pero en otras partes también vemos que la Biblia nos habla de que la vida está en la sangre. Así que depende también en qué lugar esté esa sangre o qué significado o qué aplicación tenga en determinado contexto bíblico. Así que el Señor nos dio a través de su soplo de vida esa sangre que fluyera y que es algo bien especial y nos da también esa connotación de rojizos y ya no somos más polvo en nuestra vida. En Génesis 5:35 nos dice el Señor: cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán murió a los 930 años de edad. Entonces, como les decía, el Señor aquí en esta genealogía nos da
a qué edad tuvo los hijos, a qué cuántos años vivió después de esto y a qué edad murió. Y ahí podemos empezar a llevar los cálculos o las cuentas de el tiempo en que han sucedido ciertas cosas también históricas, así como podemos sacar la fecha de acuerdo a estas fechas, de acuerdo a estos datos podemos sacar la fecha de cuándo fue el diluvio, y es un dato bien significativo. Génesis 3, 14, 15 nos dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y al leer esto me llamaba la atención algunas cosas. Primero, se puede decir, las palabras que Dios le da a la serpiente, la maldición que le da, precisamente por haber engañado a Eva, y la pone a comer polvo. Y es llamativo porque precisamente sabemos que ahí no hay vida, simplemente no le da acceso al ser humano como tal, simplemente le da acceso a la tierra, al polvo, como dice, es la misma palabra que hablábamos ahorita, como fue hecho el ser humano. Y ese es uno de los maldiciones que le da, es que simplemente va a comer polvo toda la vida, pero no le da la opción de acabar con el ser humano. Esto por una parte, pero al fin, al cabo, le está dando una promesa a la humanidad. Y esto es muy llamativo, porque estas palabras las conocía Adán, y aquí también podemos entender cómo se conocía toda esta historia a través de las diferentes generaciones. Cuando uno ve que Adán seguramente conoció a muchas de sus generaciones, uno puede pensar, ¿y qué estaría haciendo Adán durante todos estos 930 años? Después de haber vivido en el paraíso, después de haber sabido la voluntad de Dios, de conocer al Señor, vemos cuando hablábamos de Caín y Abel, que él, de todos modos, vemos a unos padres que le enseñaron a temer a Dios después de esto, que siguieron en devoción, que siguieron haciendo ofrendas al Señor. Había cierto temor al Señor y lógicamente, anhelaban volver a restaurar esa relación con Él, y eso hace que buscaran cómo agradar al Señor. Como hemos hablado estos días, es parte de la naturaleza del ser humano buscar a ese ser eterno que les dé esperanza de vida, y él, que lo conocía, pues más aún buscaba la forma de hacerlo, y que sus generaciones posteriores conocieran de todo esto. Y él conocía esta promesa que Dios había hecho, y esto podría guardar una cierta esperanza de que algún día se iba a restaurar esa relación del Señor, cuando maldijo a la serpiente, al enemigo, y sabía que algún día, a través de la simiente de su mujer, a través de una descendencia que el Señor le iba a dar, iba a haber esa nueva restauración y acabar con ese enemigo que les había hecho salir del paraíso. Así que él es el que le da ese nombre también a su mujer, como lo vemos en Génesis 3:20. Y aquí podemos, como dicen algunos comentaristas, guardar entender que él guardaba esa esperanza cuando llama a su mujer Eva. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Así que como les decía, él era conocedor de esto, de esa esperanza de que algún día se iba a restaurar a través de una nueva generación, de la simiente de la mujer. Así que por eso le da también este nombre a ella, como madre de todos los vivientes. El nombre de Eva viene de esta palabra Javá, que básicamente significa declarar, mostrar, enseñar, y es
la palabra principal es dadora de vida, pero también, como les decía, la raíz de esa palabra me llamaba la atención, como es una declaración o una enseñanza a través de este mismo nombre y mostrar. Y también tiene que ver también con todo lo que hacen las madres, que al fin, no solamente dan la vida, sino que enseñan durante toda la vida a sus hijos cómo han de comportarse. Así que ese nombre de Eva implica esas dos cosas. No solamente da vida, sino además es una declaración de la enseñanza que se lleva por generaciones, que eso es lo que hacen las mujeres. Así que no sé si hasta aquí va claro la explicación de la esperanza que podría haber en Adán en volver a restaurar esa relación con el Señor, y podríamos decir que esta es la primera confesión de fe y de esperanza de los vivientes. Cuando él entiende precisamente que hay una posibilidad de restaurar a través de una simiente que Dios les había prometido, está a través de este nombre creyendo en el Señor, y eso le daría esperanza de ahí en adelante de que algún día esa relación sería restaurada. Seguramente no pensó que fuera a tardar cerca de 4,000 años hasta que llegara Jesucristo, que al fin y al cabo es una simiente también de Eva, pero que de todos modos, si Dios lo había hablado, algún día se iba a suceder, y esto tenía que sellarse como todo pacto. Así lo enseñó el Señor, que Él sellaba sus pactos a través de un sacrificio, a través de la sangre, y eso lo hizo el Señor Jesucristo, el Señor Dios Elohim, o Jehová Elohim, lo hizo haciendo ese sello de sangre a través de la muerte de un animal, como lo demuestra en Génesis 3:21. Dice, entonces Jehová Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Así que recordamos cómo ellos vivían desnudos en el paraíso, vivían completamente en libertad, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de malicia, pero cuando pecaron, ellos empezaron a sentir vergüenza, a sentir temor, y el Señor hace sacrificio cuando hace esta declaración también, esta promesa para ellos de que algún día se iba a restaurar esa relación, de que iba a ser acabado ese enemigo a través de este pacto que hace con el hombre cuando mata a los animales y los cubre con ellos para protección y para símbolo de que eso había implicado, esa desobediencia había implicado esa sangre, había implicado ese derramamiento de sangre, y con esto se sellaba el pacto con el cual podía estar confiado de que Dios iba a cumplir su parte. Adán fue testigo de las experiencias gloriosas del huerto. Creo que era lo que nunca podría olvidar su mente, que él caminó, que escuchaba al Padre, que estaba caminando con él, que disfrutaba su presencia. Él compartía la presencia del Señor en el paraíso, y yo creo que es un gozo inagotable, como decía en muchos salmos, la presencia del Señor lo llena absolutamente todo, y seguramente esto fue lo que Adán vivió en el paraíso y podía compartirle esto a las generaciones venideras. Yo creo que Adán no se cansaría nunca de comentar cómo había sido esa experiencia con el Señor para dar esperanza a todas las generaciones, o por lo menos a las 9 generaciones que él pudo tener contacto. Sin embargo, un día esa palabra del Señor, que también escuchó, pero como dice en Génesis 3:10, dice, contestó, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estoy desnudo y me escondí. Así que esa palabra dulce, cariñosa seguramente del Padre, cuando sintió que lo estaba buscando a Adán, se convirtió en una palabra que generó miedo, pero no miedo por la forma en que el Padre hablaba, sino porque lo que él sabía que había hecho, que no le agradaba a su Padre y había desobedecido. Y eso es lo que produce siempre el pecado. El pecado produce temor,
Es diferente escuchar al Padre estando en santidad que escuchando al Padre estando en pecado. Así que esto también, de todos modos, tenía que ser testimonio para sus generaciones futuras de esa gran diferencia de la forma en que se escucha al Padre. Sin embargo, Dios, a pesar de lo que Adán había hecho, le dio ciertas responsabilidades, ciertas funciones, le siguió utilizando, básicamente le dio un ministerio, podríamos decirlo de esa manera, para que le siguiera sirviendo. A él le dio la posibilidad de que le pusiera, le dio sabiduría y autoridad, y eso solamente viene de Dios. Dios es un Dios de oportunidades, de volver a restaurar la relación. Siempre el Señor busca eso. Y en Génesis 2:19, como vemos aquí, dice: porque Jehová Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y esa función se la dio a Adán. Y no se le hubiera dado si no hubiera querido, si no le diera cierta autoridad y sabiduría para hacerlo. Imagínense todos los seres creados por Dios. El propio Adán tuvo que ponerle nombre a toda la creación. Como le decía, ¿no? Hasta la fecha hay muchos seres que la ciencia desconoce, cada vez aparecen especies, y a todos ellos dice que le dio la oportunidad a Adán de este trabajito. Así que eso es parte del amor del Señor. Lo tuvo ocupado, ya después, como dice, después de toda esa función lo había botado y le da a su compañera, pero el Señor es de oportunidades siempre, a pesar de lo que hace el ser humano. Por último, nos dice que Adán murió después de todo este trabajo, después de compartir, no solamente esta función, de compartir con sus generaciones después. Dice que Adán murió a los 930 años de edad, nos dice la palabra. Así que ese fue el tiempo que Dios le permitió estar en la tierra, no solamente, como les decía, haciendo las funciones que él ordenaba, sino también compartiendo y dando testimonio a 9 generaciones, por lo menos posteriores a él, en estos 930 años. 57 años tendría antes que Enoc fuera llevado al cielo. O sea, 57 años alcanzó a convivir Enoc antes de que fuera llevado al cielo con Adán. Esto es lo que hacen los comentaristas. Perdón. En Génesis 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Así que esto lo confirma la palabra del Señor. Y aquí nos da una palabra también especial, que es la palabra mut. Esta es la primera vez que se menciona para un hombre. Así que la primera muerte natural, que es la palabra mut, tiene que ver con muerte natural, se menciona en este momento. Fue la misma palabra que el Señor había utilizado en Génesis 2:17, cuando le advirtió esto. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y esta palabra tamut, o sea, morir en forma natural, es tamut. Así que esa fue la confirmación de que lo que Dios decía era cierto. Antes de eso no se conocía la muerte. La muerte de Caín fue una muerte violenta, no era la voluntad de Dios, no era una muerte natural, fue una muerte provocada, y utiliza otro tipo de palabra. Pero esta palabra mut se refiere a una muerte natural, y la primera fue advertida por el Señor como causa del pecado, y fue la primera vez que un hombre pasó por este tipo de muerte. Como le decía, ya Enoc no estaba, pero ese fue arrebatado, así que no pasó por la muerte.
Romanos 5:12 nos confirma el nuevo pacto, el Nuevo Testamento dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que es importante entender esto. La muerte natural no existía, no era plan de Dios, sino que por el pecado del hombre entró la muerte a la humanidad. Aquí vamos a ver otra palabra también que es opuesta, se puede decir, a la palabra muerte, que es la palabra yalad, y es básicamente engendrar. Y la menciono porque es llamativo también en este capítulo 5 de Génesis, que el Señor la utiliza 28 veces, cuando dice precisamente que cada uno de estos descendientes engendraba a hijos. Y vemos aquí cómo Dios también transforma la muerte. Él declaró la muerte, pero también declaró la vida. Así que Él transforma esa muerte también en vida. Cuando se engendra un ser humano, le dio la posibilidad al ser humano de generar vida o de engendrar. Y vemos cómo Dios también vuelve a mostrar ese amor por la humanidad, permitiendo que siga la vida, que no simplemente termine ahí. Hubiera podido acabar en ese momento con la raza humana, como digo, por su fracaso, por su caída, pero Dios en su infinito amor permite que siga la vida a pesar de las acciones que comete el hombre. Y eso fue lo que demostró con Adán, de que no lo exterminó, no lo desapareció, simplemente cambiaron algunas condiciones, algunas situaciones de la vida, pero permitió que la vida siguiera en forma continua y se diera a la humanidad a pesar del pecado, a pesar de la caída. Así que vemos nuevamente un Dios de oportunidades aquí en forma evidente en la vida de Adán. Pasemos a la segunda generación en el producto de lo que Dios permitió engendrar, que fue a Set. La segunda generación, que es la línea de bendición, es a través de Set. Pero antes de hablar de Set, quiero hablar un poquito de Abel, o Jabel, como dice en hebreo, por la traducción que esto tiene. La traducción del verbo, de la palabra Jabel, es vacío, vaciedad o vanidad, algo transitorio, algo insatisfactorio, básicamente. Y esto es llamativo porque precisamente la vida de Abel fue transitoria, fue básicamente un soplo, fue muy poco el tiempo que estuvo aquí en la tierra hasta que Caín lo mató, como si hubiera profetizado básicamente a través del nombre lo que iba a ser su vida. Fue pasajero, fue vanidad en esta vida por el poco tiempo que vivió. Y esto es llamativo porque tiene este nombre Abel, y podemos ver que tuvo que ser una condición muy, muy calamitosa, triste para Adán y Eva como padre de Abel, porque no solamente perdieron a Abel, perdieron también a Caín. Como vemos, el Señor dice que salió de la presencia de Jehová, y básicamente esto es la muerte espiritual, y no solamente la muerte espiritual, sino el distanciamiento físico que hubo con sus padres. Entonces, Adán y Eva no solamente perdieron a Abel, y todo podemos imaginar el dolor que es perder un hijo, pero no solamente el dolor de perder un hijo, sino básicamente perdían a sus dos hijos. Y esto, pues, para cualquier padre tenía que ser muy, muy triste, muy desesperante. Sin embargo, siempre el Señor nos da esperanza y consuelo a través de todas las situaciones, y la gracia de Dios siempre es evidente a través de toda la historia. Y esto nos dice la palabra del Señor en Génesis 4:25.
que conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que el nombre precisamente de Set es de la palabra Shet, que significa poner, establecer o sustituto. Todo esto implica la palabra Set. Era un sustituto porque sustituía a Abel, a ese algo vacío. Esto venía a ser un cimiento, iba a poner, a establecer básicamente toda una generación que iba a continuar hasta Jesús, que esa es la genealogía que estamos viendo. Y básicamente nos habla de un cimiento, no es cualquier cosa, es algo firme, es algo estable, que el Señor sustituyó por ese hijo Abel, y que Adán le iba a traer nuevamente esperanza, gozo y consuelo, además por toda la tristeza que seguramente tenía. Entonces el nombre que fue puesto para este bebé era Set. Y nos dice la palabra que en Génesis 5:3 dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y es muy llamativo también esta parte, porque en pocas partes de la Biblia se menciona a su imagen y semejanza, y uno de esos lo recordamos cuando Dios hizo a Adán. Le dio ese título. Lógicamente aquí entendemos que la imagen y semejanza no es tan perfecta como la primera, porque era a imagen de Dios, esta es a imagen de Adán, pero al mismo tiempo parte todavía guardaba Adán la imagen y semejanza de Dios, como le digo, no en forma perfecta, pero de alguna forma se asemeja a la imagen de Set, a la de Dios y a la de su padre Adán. Básicamente estamos hablando de que la imagen de Dios se transmite a Set, y podemos ver otra simiente, podríamos decir entre comillas, que Dios concedió. Entonces la simiente original era Abel para llevar esa bendición, o Caín, pero él restituye eso a través de Set. Es la nueva simiente que Dios concedió a la humanidad, como también lo hizo a través de Jesús cuando fue engendrado, no por José, sino a través de María, concebida por el Espíritu Santo, para que también a partir de ahí tuviéramos una nueva simiente a través de su Hijo Jesucristo, tuviera la simiente perfecta nuevamente como nuevo Adán de las nuevas generaciones. Así que aquí se vuelve a ver otro tipo de simiente que Dios restaura de acuerdo a la línea de Set, que es la que recibimos hoy la bendición. En Génesis 5, 6, 8 dice: vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Así que Adán murió 930, Set murió 912. Y aquí podemos sacar algunos cálculos que dicen los comentaristas. Dice que nació 130 años después de Adán. Dice la palabra que nació cuando él tenía 130 años. Y él tuvo a Enos a los 105 años. Fue un poco más temprano que lo que él había nacido, la edad que Adán tenía cuando él nació. Vivió 800 años más y tuvo hijos e hijas. No se menciona el nombre de las hijas, y nos habla específicamente que murió a los 912 años. Estamos hablando que hasta aquí llevaríamos 1042 años después de que Dios creó a Adán. Nos dice que vivió 800 años, y contemporáneamente también podríamos hablar de que
fue el año 987 cuando Enoc ascendió, ¿se acuerdan los cálculos que sacan los comentaristas? Y él estuvo presente en la ascensión de Enoc cuando tendría 857 años. Son cálculos que hacen comentaristas, pero que van a servir para llevar las cuentas. Cuándo fue lo de Enoc y cuándo fue también el diluvio. Así que son datos significativos para los que les gusta llevar las matemáticas de la historia.